Queremos considerar que la función f de x es igual a 3x al cubo menos 5x en el intervalo cerrado de 2 a 2 negativos. Primero queremos encontrar la pendiente promedio o media en este intervalo. Luego, según el teorema del valor medio, existe un valor c en el intervalo abierto de 2 a 2 negativos, de modo que f' de c es igual a la pendiente media o promedio. Recuerde, f' de c sería la pendiente de la línea tangente en x igual a c. Entonces, una vez que encontremos esta pendiente media o promedio en este intervalo cerrado, encontraremos los lugares donde la pendiente de las líneas tangentes será igual a su pendiente promedio. Antes de hacer esto, veámoslo gráficamente. El gráfico azul es el gráfico de la función dada en el intervalo cerrado de 2 a 2 negativos. La pendiente de esta línea roja que pasa por el punto cuando x es igual a 2 negativos, y el punto cuando x es igual a 2 sería la pendiente media o promedio. Y entonces nuestro objetivo es encontrar los valores de x en la función donde la pendiente de la línea tangente sería la misma que la pendiente promedio de esta línea roja. Y observe cómo, mirando el gráfico, debería haber dos ubicaciones donde la pendiente de la línea tangente sería la misma que la pendiente promedio. Hay un punto aquí, donde la pendiente de esta línea tangente es la misma que la pendiente promedio. Aquí hay otra línea tangente, donde la pendiente también es igual a la pendiente promedio. Comencemos por encontrar la pendiente promedio en este intervalo cerrado. Recuerde que la pendiente es igual al cambio de y dividido por el cambio de x. Entonces, en este caso, el cambio de y sería el cambio de los valores de la función. Entonces tendríamos f de 2 menos f de 2 negativos, dividido por el cambio de x, que sería 2 menos 2 negativos. Entonces f de 2 sería 3 veces 2 cubos. Menos 5 por 2. Menos f de 2 negativos. Sería 3 veces negativo 2 en cubos menos 5 veces negativo 2. Todo esto se divide por el cambio de x que sería 2 más 2 o 4. Para ahorrar algo de tiempo, esta cantidad aquí resulta ser 14, entonces tenemos 14 menos, esto resulta ser 14 negativo. Dividido entre 4, esto va a ser 14 más 14. Eso es 28, dividido entre 4, que es igual a 7. Entonces la pendiente media o promedio en este intervalo cerrado es positivo 7. Y ahora nuestro objetivo es encontrar los valores de c en este intervalo abierto donde f' de c sería igual a 7 negativo. Para hacer esto, encontraremos la función derivada, la igualaremos a 7 y resolveremos x. Entonces, f' de x será igual a la derivada de 3x a la tercera, que sería 9x al cuadrado. Menos la derivada de 5x, eso sería solo menos 5. Queremos saber cuándo sería igual a 7, así que para resolver esta ecuación, sumaríamos 5 a ambos lados, lo que nos daría 9x al cuadrado igual a 12. Divide ambos lados entre 9, entonces tenemos x al cuadrado igual a 12 dividido entre 9, lo que simplifica, pero dado que 9 es un cuadrado perfecto, lo dejaré de esta forma. Entonces tenemos 12 dividido por 9. Ahora vamos a la raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Observe cómo vamos a obtener una solución positiva y negativa aquí. Entonces tenemos x igual a más o menos la raíz cuadrada de 12. Dividido por la raíz cuadrada de 9, que es 3. Pero la raíz cuadrada de 12 sí se simplifica. La raíz cuadrada de 12 es igual a 2 por 2 por 3. Hay un factor cuadrado perfecto. Entonces esto se simplifica a 2 raíz cuadrada de 3. Entonces tenemos x igual a más o menos 2 raíz cuadrada de 3 dividido por 3. Entonces, en realidad, hay dos valores que ves que estamos buscando, por lo que diremos que c⁻1 es igual a 2 raíces cuadradas negativas de 3 divididas por 3. Y c⁻2 es igual a positivo raíz cuadrada de 2 dividida por 2. No debemos usar valores redondeados a menos que se nos indique redondear. Pero con el propósito de verificar esto en el gráfico, obtendremos una aproximación decimal. C sería aproximadamente más o menos 1.1547. Así que verifiquemos esto mirando el gráfico. Observe cómo este valor x aquí con la pendiente de la línea tangente es igual a la pendiente promedio, es un poco menor que la negativa. Y el valor x de esta coordenada aquí parece un poco más que positivo.
De nuevo, con la pendiente de esta línea tangente es igual a la pendiente promedio. Espero que hayas encontrado esto útil.